Carl el mazmorrero, de Matt Diniman. Capítulo 2. Primer piso de la mazmorra. Tiempo para el derrumbe del piso: 5 días. Una escalera ornamentada se internaba en la luz. Cada escalón parecía estar hecho de hierro forjado, y la estructura era lo bastante amplia como para que escupiesen unas 20 personas, las unas al lado de las otras. Un resplandor cálido brotaba del interior del agujero. Di un paso y me percaté de que estaba más baja de lo que esperaba. Las pisadas resonaron en la claridad. La ciudad tenía casi 1 millón de habitantes, y yo era la única persona que había por el lugar. Donut, que había dejado de forcejear, se aferró a mi hombro y empezó a gruñir a medida que descendíamos en dirección al resplandor. Aquel calor agradable y necesario me invitaba a seguir internándome. Las piernas y los pies, que hacía poco casi no sentía, habían empezado a quemarme a causa del calor. No había pasado tanto tiempo a la intemperie como para que el frío me dejase secuelas, pero estaba congelado hasta las cejas. No veía el final de las escaleras. Los escalones de metal tenían unos grabados extraños con forma de algo parecido a peces. O puede que fuesen demonios. Eran unos de estilo casi asiático que habían empezado a inquietarme. Esas escaleras no estaban aquí hacía unos pocos minutos. Todo lo que me rodeaba estaba hecho con los edificios, los coches y la gente que había en el planeta. ¿Quién lo había hecho? ¿Cómo? Cuando llegué abajo, la temperatura era de unos agradables y húmedos 26 grados. Las escaleras de metal dieron paso a un suelo de mármol y a una puerta descomunal que medía 9 metros de alto y lo mismo de ancho. Dicha puerta, que era de madera y arqueada, estaba tallada con la forma de un gigantesco pez demonio, parecido a los de las escaleras. Alcé la vista hacia ellas. «¿Pero qué mierdas es esto?», murmuré. Mientras miraba la puerta, una ventana con información apareció sobre ella. La ventana apareció de forma tan repentina e inesperada que di un paso atrás. Era como si de repente estuviese en un videojuego, o como si llevase lentillas que mostrasen ventanas emergentes. Hasta tenía una cruz pequeñita en una esquina para cerrarla. Se trata de Quatin, la especie dominante del sistema Borant y los principales propietarios de la corporación Borant. Asegúrate de quedarte con su cara, ya que más tarde te haré un examen. ¿Se suponía que eso del final tendría que haber hecho gracia? Me centré en la cruz de la esquina y cerré la ventana mentalmente. Anda, pensé. Alcé la vista para volver a mirar al grabado y sentí algo. Una especie de cosquilleo áptico en el cerebro. La ventana de información volvió a aparecer. La cerré. ¡Qué raro! Podía controlar la información con la mente. Era capaz de abrir ventanas de información de ciertos objetos concentrándome en ellos. Y también podía cerrar dichas ventanas haciendo clic mental en esa cruz. Eso significa que todo está en tu mente. Quizá nada de esto esté pasando en realidad. Puede que estés durmiendo y que esto no sea más que una especie de simulador último modelo, como en las películas de Matrix. El dolor que sentía en las piernas y en los pies, que aún se me estaban calentando, me recordó que no importaba demasiado si esto era una simulación o no, porque dolía igual. Empujé la puerta con la mano que tenía libre. Se abrió con facilidad hacia el interior, y tras ella apareció un largo pasillo iluminado con varias antorchas. Dicho pasillo era igual de ancho y de alto que la puerta, por lo que más que un lugar por el que ir a pie, podría decirse que parecía el túnel de una carretera de 2 carriles. En la distancia, vi varios caminos que se abrían a ambos lados a partir del pasillo principal. Cerca del primero de ellos apareció una luz parpadeante. Me dio la impresión de ver una especie de cartel, pero no alcanzaba a leerlo desde mi posición. ¡Au!, grité cuando Donut me dio un mordisco en la mano. Solté a la gata que empezó a correr por el pasillo. Se detuvo unos 10 pasos de mí y echó un vistazo a su alrededor con gesto confuso y sorprendido. Me acerqué a ella y las puertas se cerraron de golpe detrás de mí. La luz de la entrada desapareció y quedó reemplazada por una penumbra similar a la del anochecer. ¡Bienvenido, mazmorrero! ¡Bienvenido al primer piso! La voz era diferente. Era masculina y sonaba con demasiado entusiasmo, como si perteneciese al presentador de un concurso televisivo. No era la misma que había pronunciado el primer anuncio. Las palabras aparecieron flotando frente a mí al mismo tiempo que las había dicho la voz. A diferencia de la ventana emergente, estas no se podían cerrar. Parecían subtítulos o algo así. Después apareció un contador en la esquina superior derecha de mi campo de visión. Rezaba: 4 días, 23 horas y 48 minutos, en cuenta regresiva. Volví a intentar darles un manotazo a los caracteres, pero no desaparecieron. Solo los perdía de vista al cerrar los ojos. Era inquietante y me daba náuseas. Donut seguía delante de mí, pero había empezado a agitar las patas frente a ella, como si intentase golpear algo. «Bien las ve», pensé. «La puta de su madre». Fuera lo que fuese, aquello también le estaba pasando a la gata. «Donut», la llamé. «No te separes de mí». La gata me ignoró, como dictaba su naturaleza, pero cuando la miré sentí el mismo cosquilleo imperceptible que había sentido cuando vi la puerta. Me concentré con más intensidad y apareció sobre ella una ventana de información.
Mazmorrero número 4119, Princesa Donut, nivel 1, especie gato, clase, no se ha asignado aún. Di un paso al frente, a sabiendo de que aún llevaba esas crocs que me quedaban pequeñas y me hacían daño. Otro bloque de texto apareció frente a mí. Se te ha asignado el número de mazmorrero 4122, se te ha asignado el nombre de mazmorrero Carl, se te ha asignado la especie humano, tienes nivel 1. Podrás seleccionar una nueva especie y una clase tan pronto como desciendas al tercer piso. Se han repartido tus puntos de característica atendiendo a tu perfil mental y físico actual. Abre el menú de características si quieres más información. ¿Menú? Me pregunté cómo abrir el menú, pero no tuve tiempo siquiera de averiguarlo, ya que volví a ser asaltado por un bloque de texto. ¡Felicidades! ¡Has conseguido tu primer logro! Loca de los gatos. Has entrado en la mazmorra planetaria acompañada de un gato. ¡Qué mono!, ¿verdad? Recompensa. Has recibido una caja de mascota de bronce. Logro desbloqueado. Loca de los gatos pionera. Eres el primer mazmorrero que ha entrado en la mazmorra planetaria acompañado de un gato. Tienes que querer mucho a esa cosita. Es una pena que podáis ser víctimas de una muerte horrible en cualquier momento. O quizá no. Mira el premio que acabáis de conseguir. Recompensa. Has recibido una caja de mascota legendaria. Logro desbloqueado. Vanguardia mazmorrera. Eres uno de los 5000 primeros mazmorreros que ha entrado en una nueva mazmorra planetaria. Hay que ser bobo. Recompensa. Has recibido una caja de aventurero de plata. Logro desbloqueado. Bolsillos vacíos. No has traído suministro alguno. Miento. Sabes que aún necesitas comer, ¿no? Recompensa. Has recibido una caja de aventurero de bronce. Logro desbloqueado. ¿Por qué no llevas pantalones? Has entrado en la mazmorra sin pantalones, pero... A ver, ¿en serio? Recompensa. Has recibido una caja de indumentaria de oro. Logro desbloqueado. Combate sin armas. Ya veo. Te vas de parranda a un sitio que se llama mazmorra planetaria y no se te ocurre coger un arma, ¿no? O eres más valiente de lo que pareces o eres tonto. Buena suerte, Van Damme. La vas a necesitar. Recompensa. Has recibido una caja de armas de bronce. Logro desbloqueado. Lobo solitario. Has entrado en la mazmorra sin acompañantes humanos. ¿Nadie te ha enseñado que la unión hace la fuerza? Recompensa. Ninguna. ¡Jaja! Hueles a muerto desde aquí, joder. Me quedé mirando esas últimas palabras hasta que desaparecieron. Hueles a muerto desde aquí, joder. Donut había vuelto a agitar las patas frente a ella. Menú, dije en voz alta. No pasó nada. Características. Tampoco. ¿Cómo carajo se suponía que iba a consultar mi información? Esa cosa me acaba de decir que había recibido varias... ¿Qué? ¿Cajas de botín? Sí, parecían eso exactamente. Lo que quería decir que tenía que tener alguna suerte de inventario. En ese momento recordé algo del anuncio inicial, algo sobre encontrar un gremio de tutorial. Alcé la vista al cartel de neón que estaba a unos 100 metros de mí, en aquel túnel oscuro. ¿Sería eso? Empecé a correr por el túnel lo más rápido que me permitían las crocs en dirección al cartel resplandeciente. Pasé junto a Donut, que seguía sentada en el suelo lamiéndose la pata y frotándosela contra la frente. Un momento después me dio la impresión de que la gata suspiraba antes de empezar a seguirme. El cartel de neón rezaba: Gremio de tutorial, con una flecha que señalaba hacia un callejón estrecho y oscuro. Dejé de correr en ese momento. El ruido de mis pisadas siguió reverberando en aquel túnel largo y vacío. Miré hacia la oscuridad. No sabía absolutamente nada. Detrás de mí, Donut maulló con preocupación. Entré en el callejón. ¡Nuevo logro! Caer en una trampa muy obvia. Recompensa. Bueno, si hay un cielo y no te has portado muy mal, puede que te dejen entrar. Porque estás a punto de despicharla. Se encendieron 3 luces que me dejaron ciego. Me cubrí los ojos y di un paso atrás. Algo mecánico siseó y me pareció oír cómo se encendía un motor de vapor. También risas agudas y chillonas. Me di la vuelta y empecé a correr. Las 2 crocs rosas salieron despedidas de mis pies cuando llegué al túnel principal, para luego seguir en dirección contraria del lugar donde se encontraban las escaleras. Donut soltó un alarido y corrió detrás de mí. La máquina era del tamaño de un tractor y avanzaba sobre unas orugas, como si fuese un tanque. Esa cosa estaba construida con planchas de metal oxidado desiguales, y me dio la impresión de que podía desmontarse en cualquier momento. Una rueda giratoria cubierta de pinchos abarcaba por completo la parte delantera de aquel vehículo mortífero. Sobre el tractor había en pie 3 monstruos humanoides de piel verde que gritaban y señalaban en mi dirección. Cada uno de dichos monstruos parecía medir 1,20 m e iba vestido con harapos de cuero. Uno parecía llevar una cacerola de cocina en la cabeza. Gruñó y gritó mientras se afanaba con los controles del tractor. Un humo negro brotaba de varias tuberías. La rueda empezó a girar aún más rápido cuando la máquina enfiló el pasillo y empezó a acelerar directo hacia mí. Apareció una nueva ventana emergente. Bulldozer asesino Goblin, artilugio. Una máquina de vapor de manufactura Goblin diseñada para atropellar y masacrar mazmorreros distraídos. Espero que te hayas vacunado contra el tétanos.
Luego aparecieron 3 ventanas emergentes más sobre las 3 pasajeros. 2 de ellas rezaban: Goblin, nivel 2, pequeño, verde y listo. Lo que los goblins no tienen de fuerte, lo tienen de perseverantes. El tercer goblin, el de la cacerola en la cabeza, que conducía el vehículo, tenía una descripción diferente. Ingeniero Goblin, nivel 3. Ingenieros, los incels de la cultura Goblin. Le cuesta mucho conseguir pareja, lo que hace que siempre estén muy enfadados. Si hay mujeres en tu grupo, las atacarán primero. No tenía tiempo para pensar en esos chistes estúpidos o siquiera en el hecho de que era la primera vez en mi vida que había un grupo de monstruos de verdad que intentaban matarme. Seguí corriendo por el pasillo hasta que llegué a otro cruce. Podía ir en 3 direcciones, hacia adelante, hacia la derecha o hacia la izquierda. Por la derecha había otro pasillo, levemente iluminado, la mitad del ancho que el anterior, pero seguía siendo espacio más que suficiente para que me siguiesen los goblins. El de la izquierda llevaba un pasillo estrecho y oscuro que era muy pequeño para el bulldozer. La elección obvia hubiese sido continuar por ese pasillo oscuro. Me detuve. Era una elección demasiado obvia y me dio la impresión de que podía tratarse de otra trampa. No podía seguir hacia adelante porque el cruce siguiente estaba demasiado lejos y seguro que la máquina me alcanzaba antes de llegar. Giré hacia la derecha. Donut decidió seguirme y hacerme compañía, un comportamiento que no era nada típico de Donut. Este pasillo tenía el ancho de una carretera normal y un techo liso que se encontraba a casi 5 metros. Algo parecido a un líquen verde brillaba en los ladrillos de la pared y del techo, lo que hacía que el túnel reluciese de forma extraña. Detrás de mí, los goblins aullaron mientras se afanaban por girar el bulldozer asesino. Esa cosa necesitaba mucho espacio para hacerlo, por lo que iban a tardar al menos un minuto en volver a seguirme. Vi que tenía delante varios cruces, pero justo antes de la intersección me fijé en una puerta de madera lisa que destacaba en la pared. Había un cartel bastante simple colgado de la pared. Las letras estaban pintadas del mismo rojo oscuro que los ladrillos, así que me costó mucho leerlo. Rezaba: Gremio del tutorial. Estaba en ese idioma extraño como todo lo demás. Cuando leí el cartel, apareció encima una ventana verde y reluciente que iluminó las letras. Logro desbloqueado. Has descubierto y leído un cartel oficial de la mazmorra. ¡Wow! ¿Sabes leer? Eso hay que celebrarlo. Recompensa: la señalización oficial de la mazmorra quedará resaltada y será más fácil de ver. También aparecerán en tu minimapa los gremios cercanos. ¿Un minimapa? Eso no me vendría nada mal. Detrás de mí, el bulldozer asesino se había quedado atascado en una esquina, y uno de los goblins de nivel 2 gritaba y daba golpes al ingeniero en la cacerola con la que parecía un palo. El tercero se me había quedado mirando y no dejaba de agitar el puño. ¿Iban a seguirme al interior del gremio? No tenía forma de saberlo. Agarré el pomo del latón de la puerta e intenté abrirla. Nada, estaba cerrada. ¿Pero qué cojones?, dije. Luego le di un golpe. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Los dos goblins de menor nivel aparecieron al tratarse de esperar a que el bulldozer terminase de solucionar sus problemas con la curva y saltaron al exterior para luego empezar a correr hacia mí. No llevaban armadura, pero ambos blandían lo que parecían ser palos de madera con una piña en un extremo. Iban a tardar menos de un minuto en alcanzarme. A mi lado, Donut empezó a gruñir y a bufar. Tras la puerta, oí el repiqueteo de las cadenas y el chasquido de unos cerrojos. La puerta crujió para luego entreabrirse un poco. Habían dejado puesta una cadena de seguridad que evitaba que se abriese del todo. Una criatura parecida a una rata y con barba apareció tras ella. No la distinguía muy bien en la oscuridad, pero era más o menos una cabeza más baja que yo. Más alta que los goblins, eso sí, aunque no mucho. Hola, este es el gremio de tutorial, ¿verdad? Esa cosa me dijo que se suponía que tenía que venir aquí. El ojo se abrió más para afinarme mejor. ¿Eres un mazmorrero? Espera. La criatura con forma de rata dio un paso atrás, como para mirarme mejor. Me recordó de inmediato al maestro Splinter, el sensei de la rata de las tortugas ninja. Sí que lo eres, por su teta izquierda. Habíamos abierto y ni me había enterado. Seguro que estaba dormido cuando emitieron el anuncio. Ya nadie le da cuenta nada al viejo Mordecai. Antes enviaban el boletín informativo. Lo hacían cada pocos siglos, siempre que podía, claro. Pero un día dejó de llegar. Recorte de presupuesto, supongo. Siempre están recortando por donde pueden. Creía que íbamos a seguir cerrados 2 años más. Oye, tienes que dejarme entrar, lo interrumpí. Me giré para encararme con los 2 goblins que ya se habían detenido. Uno se colocó a mi izquierda y el otro se posicionó para bloquearme el camino por el que podía escapar. ¡Abre la puñetera puerta! Uno de los goblins dijo algo al hombre rata que estaba dentro del gremio, cuyo nombre parecía ser Mordecai. No entendí el idioma goblin y solo oí gruñidos y chillidos. Mordecai respondió con los mismos sonidos. Ambos rieron. «Perdón, mazmorrero. Has tardado mucho», dijo Mordecai a través de la puerta con cadena. «No puedo abrirte si hay enemigos cerca. Las normas son las normas». ¿Que he tardado mucho?, dije. Luego puse pose de pelea.
Uno de los goblins me hizo una finta y después intentó golpearme sin suerte con el palo. La piña que había en el extremo se soltó cuando lo agitó con fuerza, cayó al suelo y hizo ¡plaf! El goblin maldijo y le dio una patada. Yo di un paso atrás, Donut se quedó entre mis piernas bufando y llenándolo todo de babas. «Al menos dime cómo abrir esas malditas cajas de botín». Mordecai se quedó un momento en silencio, como si estuviese sospechando si decírmelo o no. «O la pestaña de gremios y cajas del menú de tu inventario», dijo el hombre rata. «Pero aún no puedes acelerar el chico». «¿Y cómo se supone que accedo al menú del inventario?». El segundo goblin, que aún llevaba la piña en el extremo del palo, me intentó dar un golpe, y falló por mucho. De cerca, las criaturas tenían un aspecto muy parecido al de las películas y los videojuegos. Bajitas, verdes, prácticamente calvas, con orejas puntiagudas, rostros angulares y dientes afilados. Me quedé muy confuso. Parecía como si los extraterrestres o lo que quiera que fuesen conociesen mucho sobre la mitología y el acervo de la Tierra. A mucha distancia detrás de él, el bulldozer asesino se había enderezado y enfilado bien en el pasillo. El motor empezaba a rugir mientras se dirigía hacia nosotros. «Pues tienes que completar el tutorial». El goblin de la piña volvió a atacarme. Esperé hasta que el palo alcanzase el punto más alto y en ese momento di un paso al frente. Le di un puñetazo directo en la nariz y luego un gancho con la izquierda en la sien derecha. Cayó al suelo hecho un ovillo. Al golpearlo, apareció una barra sobre su cabeza. Me di cuenta de que se trataba de una barra de salud y que no había aparecido hasta que no había recibido daño. La barra bajó más de la mitad y pasó de ser de color verde a rojo. El goblin había perdido más de la mitad de sus puntos de vida. Le había dado un buen golpe, pero tampoco es que tuviese mucho mérito. Había sido como darle un puñetazo a un niño de 10 años. El segundo goblin miró a su amigo con la boca abierta y luego se dio la vuelta y empezó a correr hacia el bulldozer. Me dolieron los puños. Llevaba años sin pelearme de verdad. La mayor parte de mi época en la Guardia Costera la había pasado a bordo de una patrullera, como mecánico. Nunca me enfrenté a una situación en la que tuviese que usar la fuerza. Dicho esto, también es verdad que la mayoría de la gente que he conocido y nunca ha estado en la Guardia Costera no tiene ni idea de lo mucho que entrenamos. Se creen que somos unos guardacostas venidos a más, pero lo cierto es que entrenamos mucho el combate cuerpo a cuerpo. «¿Pero cómo voy a hacer eso si no abres la puerta?», grité mientras empezaba a darle patadas en las costillas al goblin que seguía en el suelo. Sentí un crujido muy satisfactorio. «¿No puedes abrir y ya, o qué?». «No funciona así, chico», dijo Mordecai. «No podemos dejar que la mazmorreros sin entrenar campen a sus anchas por la mazmorra. Además, las cajas de botín solo pueden abrirse en una estancia segura, y, a menos que seas un completo imbécil, es muy probable que te hayas dado cuenta de que el sitio en el que estás seguro tiene poco». La barra de salud del goblin había bajado más aún, pero no estaba muerto. Muy en el fondo me horrorizaba que se me estuviese pasando por la cabeza matar a esa cosa. Era muy fácil hacerle daño, aunque tuviese un arma, pero levantar la vista y ver el bulldozer que había parado para recoger el segundo goblin me libró de todo arrepentimiento. Coloqué las manos a ambos lados de la cabeza del goblin inconsciente y lo golpeé con todas mis fuerzas contra el suelo. Seguí golpeándola una y otra vez hasta que la barra de salud terminó por vaciarse. ¡Eh! Gritó Mordecai. ¡Ey, para! «Pero, ¿tú de parte de quién estás?», pregunté al tiempo que giraba la cabeza hacia el hombre rata. En ese momento me di cuenta de que no hablaba conmigo. «No puedes entrar aquí», siguió diciendo. Se había dado la vuelta hacia el interior. Donut estaba hablando con la puñetera gata, quien había llegado a la conclusión de que estaba harta de aquel pasillo para luego entrar el gremio por la puerta entreabierta. Vi varios bloques de texto que anunciaban «logro desbloqueado» junto a varias notificaciones más. Pero en lugar de reproducirse de manera automática como antes, aparecieron como pequeños mensajes en la parte superior izquierda de mi pantalla. Sentí que podía hacer clic mental en ellos, pero no era el momento. La IA, o lo que quiera que estuviese gestionando aquel circo en el que me habían metido, parecía saber de alguna manera que no era un momento oportuno para cubrir la mitad de mi visión con las tonterías de aquel juego. Había un peligro muy real que se abalanzaba sobre mí. «¡Abre la puta puerta!», grité. «Chico, llama a tu criatura», dijo Mordecai, que se giró hacia mí con un insólito atisbo de pánico en su voz de rata. «Voy a tener problemas si descubren que he dejado entrar un mazmorrero. Las reglas no lo permiten». La puerta se cerró de golpe, quitó las últimas de las cadenas y luego abrió del todo. Corrí hacia el interior mientras el bulldozer asesino se acercaba a toda velocidad hacia el cadáver ensangrentado de su amigo. Se oyó el chirrido de los frenos, pero el vehículo continuó avanzando por pura inercia. Atropelló el cuerpo y puso las paredes del pasillo perdidas de sangre. Los dos goblins se giraron y me miraron a los ojos, momento que aproveché para hacerles un gesto obsceno con el dedo. Gritaron de pura rabia cuando les cerré la puerta en las narices.